Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco muchísimo que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el domingo 25 de enero 2026. Hoy es día Capicúa, 26 de enero del 26. Estoy grabando para usted este lunes, en una semana muy movida, como han estado todas este año, apenas 3, pero muy aceleradas. Esta semana tuvimos el evento del Foro Económico Mundial en Davos, que tuvo pues 2 eventos importantes a su interior. Uno, muy celebrado por muchas personas, fue el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, que fue un buen texto. Él lo escribió personalmente, muy concentrado en explicar qué es lo que él percibe que está ocurriendo, y dice, pues se acabó lo que conocíamos, y de nada sirve estar pensando en eso. La nostalgia no es una estrategia. Lo que se necesita es prepararse para este nuevo mundo en donde los poderes, las potencias más grandes, pues van a aprovechar esa fuerza, y las potencias medias, si quieren participar, si quieren continuar, conviene que se organicen para sentarse a la mesa a negociar y no convertirse en parte del menú. Esta es una frase muy conocida en la diplomacia. Nuestro antiguo embajador en Estados Unidos, embajador de título de hecho, Arturo Saruján, la ha dicho con mucha frecuencia, insistiéndole al gobierno mexicano que participe en los foros, porque otra vez, cuando uno no está en la mesa, está en el menú. Y México abandonó los foros multilaterales durante el gobierno de López Obrador y seguimos sin asistir a ellos, y esto pues ha hecho que perdamos mucha de la presencia diplomática que habíamos tenido. Se le suma que han enviado como embajadores a personajes impresentables, ¿no? Y también se le suma que no ha habido tampoco muchas reuniones bilaterales, salvo con los dictadores latinoamericanos como Maduro, Díaz-Canel. Entonces, México perdió algo que era muy importante. Nosotros no alcanzamos el nivel de potencia media, ni siquiera estamos abajito de eso. Somos un país de ingreso medio, somos una economía grande, tenemos 130 millones de habitantes, entonces algo podríamos hacer, y habíamos estado avanzando en nuestra posición, sobre todo alrededor de esta diplomacia muy activa en distintos foros internacionales, tratando de equilibrar a través de la alianza con otros países la gran fuerza que indudablemente tienen países como Estados Unidos, o ahora China, o en alguna época la Unión Soviética, etcétera. Entonces, pues es importante esto, y creo que tiene mucha razón el señor Carney, y también tienen razón quienes celebran su discurso. El otro discurso importante fue el del señor Trump, que, sigue fiel a su estilo, pues fue a decir de cosas, a insultar a los europeos, enfatizar su intención de quedarse con Groenlandia como dé lugar. Despuésito de eso dijo, ya estamos negociando y vamos a encontrar una salida. Y esta es la estrategia de Trump, usted ya la conoce. A él le gusta irse hasta donde pueda para ver dónde está el límite. Esto es la razón por la cual muchas veces retrocede, y a eso el año pasado, alrededor de lo que sí fue una apuesta que le salió muy mal, que fue el alza de aranceles, esta que se anunció en el Liberation Day y provocó un desajuste muy serio en los mercados financieros. Financial Times se refirió a esto como la estrategia taco. Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda. Y pues mucha gente le gustó y se ha estado repitiendo y demás. No es exacto eso. Efectivamente, el señor Trump hace anuncios de cosas muy espectaculares y luego las corrige, pero no es necesariamente que sea cobarde, es que en realidad estaba probando hasta dónde podía llegar, y cuando le responden ya se regresa tantito, pero no se regresa al inicio, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de los aranceles, no aplicó todos los que anunció, perdonó a los pingüinos a los que les iba a cobrar.
Pero sí tenemos hoy el nivel de aranceles más alto en Estados Unidos desde los años 30. Si a eso le suma uno que gracias a esta brillante idea del Liberation Day, el dólar se ha depreciado 10%, pues entonces el arancel efectivo que se está cobrando entre la depreciación del dólar y lo que es propiamente el arancel, pues es más de 20%, ¿eh? Entonces es un montón. Eso yo supongo va a estar reflejándose en precios en Estados Unidos pronto y entonces a ver qué sucede. Otras personas han dicho que la estrategia no es taco, sino FAFO, Full Round Till You Find Out. Es decir, pajaréale a ver qué encuentras. Suena más lógico en términos de lo que hace Trump, ¿no? Estar empujando, gritando y diciendo, y luego corrigiendo conforme sea necesario. Es un poco lo de su libro The Art of the Deal, que hay que llegar, golpear, empujar y ya luego vemos, ¿no? Es su forma de negociar, propia de alguien que viene del mercado inmobiliario, en particular el neoyorquino. No es un espacio de negociación para avanzar, sino es un juego de suma cero. O tienes la propiedad o no la tienes. Entonces así es como él funciona. Seguimos con el tema de Groenlandia. No piense usted que esto ya se acabó. Sí hay una preocupación en Estados Unidos por ese territorio. Recuerde usted el tamaño de México, muy poquita población, la mayoría de personas indígenas de la región, los Inuit, que pues son parte de Dinamarca. Dinamarca se encarga de los temas de relaciones internacionales y de defensa, y pues ellos ahí viven, reciben los beneficios de ser parte de Dinamarca. Acuérdense, es uno de los países con más alto nivel de vida. Pero pues hay la tentación de independencia por parte de Groenlandia, y si fuese independiente, entonces sí, el riesgo de que hagan acuerdos con China o con Rusia se vuelve relevante. Entonces sí hay una razón para preocuparse. No lleva esta razón obligadamente a que Groenlandia tenga que ser parte de Estados Unidos. Lo que se necesita es establecer cómo evitas que Rusia o China puedan establecerse ahí, y esto seguramente sería si Estados Unidos pues vuelve a poner las bases militares que tenía. Ellos las cerraron, pues que las vuelvan a abrir. Dinamarca no se opone, y creo que esto va a ir siendo el camino por el que logren un acuerdo, más allá de los asuntos espectaculares. Ahora, en términos globales, un asunto importantísimo que ocurrió este fin de semana fue la expulsión, o más bien la detención, de dos funcionarios de altísimo nivel en el ejército chino. Son Zhang Youxia, que era el vicepresidente de la Comisión Militar China, y el señor Liu Zhenli, que era el jefe del Comando Conjunto, también en esa comisión. De esa comisión, que normalmente tiene 7 miembros, uno de ellos el presidente de China. Ahora nomás quedan 2, Xi Jinping y otro. Todo lo demás desapareció. Ya todos fueron detenidos. Estos dos últimos fueron detenidos el fin de semana, o en la semana pasada, pero se anunció este fin de semana. Se confirmó ya por parte de medios de comunicación que son propiedad del gobierno chino. Yo sigo en esto a un estudioso que se llama Bill Bishop, que es muy moderado en sus análisis, muy cuidadoso. Sigo a otros, pero este es el más cuidadoso, y él mismo está preocupado porque dice, bueno, pues esto sí debilita significativamente al ejército chino en este momento. Parecería que esta reacción tan rápida de Xi Jinping en contra especialmente de Zhang se debió al riesgo de que Zhang estuviera moviendo al ejército a su favor. Incluso hubo rumor de que esta detención siguió a un enfrentamiento armado entre los guardias de Xi y la gente de Zhang, del ejército. No sabemos si esto es cierto, ¿eh? Esta última parte sí es totalmente rumor hasta ahorita. Si fuese cierto, no lo iban a decir los medios chinos, así que tampoco se preocupe. Esto pues va a transformar por completo la dirigencia del Ejército Popular Chino. Tienen que entrar nuevas personas a estos puestos de nueva generación.
son determinantes para que el próximo año, 2027, que hay un nuevo pleno del Partido Comunista Chino, se pueda ampliar otros 5 años la presidencia de Xi. Ya ve usted que él nos quiere ir y siente que aguanta todo, entonces pues en eso estamos. En principio uno pensaría esta debilidad en este momento reduciría el riesgo del ataque a Taiwán, que Xi había prácticamente ya anunciado para este año. Puede ser, puede no ser. Entonces, no se acelere tampoco con esto, pero es un elemento adicional en el mapa global que no teníamos contemplado. Nadie esperaba esta cosa. Es así poco sorpresiva. Recuerde usted que ya en estos momentos llegó el portaaviones estadounidense que estaba en el Mar del Sur de China, ya llegó enfrente del Golfo Pérsico, de manera pues que ya pueda atacar Irán, Estados Unidos. No lo hizo antes. Trump dijo que porque ya habían aceptado no matar a los prisioneros y los mataron. En realidad era porque tenía que esperar al portaaviones, ya llegó. En este momento, un ataque estadounidense a Irán sería pues el objetivo de destruir el régimen de los ayatolas. Pero esto no es nada sencillo. Use usted el ejemplo de Venezuela. Puedes llegar, pepenar al Maduro, llevártelo, pero la estructura bajo la cual está funcionando Venezuela no se puede mover fácilmente. Es decir, las Fuerzas Armadas venezolanas, que obedecen a Diosdado Cabello, pues no van a dejar el poder así nomás, porque de eso viven. Puedes tratar de ocupar el país entero. Pues sí, pero esas cosas cuestan una fortuna y nunca funcionan muy bien. Bueno, a veces sí, pero raro que funcione. Y para el señor Trump es un gran riesgo, porque meter militares estadounidenses a Venezuela y que le maten a alguno, pues le echa a perder la política interna, entonces no lo va a querer hacer. Bueno, Irán es lo mismo. En los dos casos tiene usted países que están ocupados por sus propias fuerzas armadas. En el caso de Irán, por las guardias revolucionarias, como se llaman, que son subordinadas directas de los ayatolas y que están mejor armados y preparados que el mismo ejército iraní. Ellos son los responsables del asesinato de probablemente 20,000 personas en el transcurso de estos días, algo solo parecido a lo que está haciendo Putin en Ucrania, en donde está matando a un ritmo, en diciembre, por ejemplo, 30,000 soldados rusos muertos. Putin está destruyendo a Rusia en su afán de conquistar Ucrania, cosa que ya no logró. Ya lo que están tratando de hacer es quedarse con el pedazo que habían agarrado, el Donbas, como le dicen, la ribera del río Don. Pero en ese esfuerzo está, insisto, destruyendo a Rusia. En el caso de Rusia no es exactamente este ejército de ocupación interno, es una estructura vertical dictatorial que depende solo de Putin. Él se ha encargado de destruir a todo aquel que intenta medio opacarlo o eclipsarlo. Entonces, en este momento, el ataque a Irán pondría al señor Putin en una situación muy, muy delicada. Y con los datos que tenemos ahora de China, pues el asunto está peor, porque China no está como para andarse metiendo en este momento en asuntos que no le importan hasta que tengan ordenado su propio ejército. Si efectivamente Xi tenía la preocupación de que Shang estuviera moviéndole al ejército en su contra, pues entonces no está tan fácil decir vamos a ayudar a Irán o vamos a ayudar a Rusia. Si el tema de Taiwán quedó en duda, pues lo otro con mucha mayor razón. Entonces, aguas con eso. Es un tema, insisto, que no teníamos y que cambia las cosas. Probablemente Estados Unidos efectivamente ataque a Irán para descabezar a los ayatolas, pero de ahí a poder controlar Irán ya está más complicado. Las personas de las guardias revolucionarias que asesinaron a estas miles de iraníes en los últimos días, pues no van a querer soltar sus armas, no van a rendirse, porque saben que la furia popular sería inmanejable. Entonces, está feo el asunto por allá, ni modo. Me regreso para Estados Unidos porque también está feo ahí. Mataron los señores de ICE a un señor
joven, menos de 40 años, que se interpuso entre estos señores de ICE que estaban tratando de llevarse a una señora y pues la estaban golpeando. Se interpuso, traía su celular para grabar, ya ve lo que hace todo el mundo ahora, y entre 8 o 10 señores de ICE lo empezaron a golpear, lo tiraron, y estando en el piso le quitan una pistola que traía, que tenía derecho a traerla, era una pistola registrada, se la quitan y después de eso le disparan por la espalda. Es un asesinato similar al que ocurrió hace 15 días con esta señora que manejaba su camioneta, estaba estorbándole a ICE, ese era su objetivo. Pero pues una cosa que estorbes, cosa que hacen todos los manifestantes en muchas partes del mundo, en Estados Unidos eso amerita que lo arresten, y eso debían haber hecho arrestarla, pero no, la mataron. Los señores del gobierno estadounidense están en un proceso de propaganda, pues han dicho que los dos asesinados en realidad eran terroristas y la señora quería atropellar al señor de ICE, cosa que los videos muestran que es falso, y que este señor que acaban de matar estaba armado y les quería disparar. Los videos muestran que es falso. Entonces, yo entiendo a los trumpistas que abundan, sorprendentemente también aquí en México, y más sorprendentemente aquí en este podcast. No entiendo por qué, pero ahí están y cada semana ponen sus comentarios y van a decir que todo era peor con Obama y que lo que estoy diciendo es propaganda izquierdista del New York Times y de no sé qué. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando uno deja de entender, lo que trata uno de hacer es refugiarse en la tribu. Esto es una respuesta natural de los seres humanos. Cuando las cosas son muy complicadas, cuando la incertidumbre crece, uno busca protegerse y se protege en la tribu. Y entonces, pues todo lo empieza uno a analizar con base en lo que digan los líderes de la tribu. Y por lo tanto, van a estar repitiendo continuamente lo que les diga Trump o lo que les digan los subordinados de Trump, como por ejemplo el nazi Stephen Miller, que es el culpable de todo esto. Yo intento, y por eso hago este podcast, intento evitar este movimiento hacia la tribu. No tengo tribu. Entonces, pues trato de encontrar datos que me permitan explicar las cosas. Nunca se puede explicar por completo, nunca se puede entender por completo. Nuestros datos siempre son insuficientes, pero hago ese esfuerzo. De cualquier manera, tienen derecho a decir lo que piensen. No hay ningún problema con eso, pero creo que la evidencia que tienen la inmensa mayoría de los estadounidenses los preocupa mucho porque lo que está haciendo Trump puede poner en riesgo la elección intermedia. En este momento, y ya lo hemos platicado, las encuestas indican que Trump perdería la Casa de Representantes y le falta muy poquito para perder también el Senado. Si pierde estas dos cosas, es decir, el Congreso, lo van a juzgar de inmediato. Le van a hacer lo que allá llaman impeachment. Lo van a desaforar y lo quitan de la presidencia. Si es así, pues todos estos que están alrededor de él y que son culpables de estos crímenes van a ser juzgados. Así que tampoco se quieren ir. Y nos metemos a una dinámica como la que vemos en Venezuela o en Irán. Quien está en el poder no es nada más porque ahí estoy y obtengo uno que otro beneficio. No, ya estar en el poder es indispensable para seguir vivo, porque en el momento que lo pierdan, pues van a perder no solo el empleo, van a perder todo, la libertad y en algún caso tal vez la vida. Entonces, pues ya el juego se vuelve mucho más caro, ¿no? En esa dinámica, la posibilidad de que el trumpismo intente impedir las elecciones intermedias es elevada, ¿eh? No es cosa menor. Sería el paso siguiente para lograr que el señor Trump gobierne un tercer mandato, o ya incluso dijo un cuarto, ya. Pero acuérdese, es la estrategia de él, ¿no? Vamos a ver qué ocurre por allá. Aquí en México lo que tuvimos esta semana fueron datos económicos, también un par de artículos de la revista The Economist que pues le pegan duro al gobierno de la señora Sheinbaum. Uno de ellos dice pues que este es un fracaso en términos económicos y que
aunque siga siendo popular, esa popularidad depende muchísimo de su reparto de dinero. El segundo texto va directo sobre el tema del reparto de dinero y dice, pues es que ya están gastando 1 billón de pesos al año en comprar la voluntad de los mexicanos. No les va a alcanzar el dinero. La señora Sheinbaum respondió hoy, según entiendo, en la mañanera, yo no la veo, pero por ahí vi el comentario, que The Economist está mal y que las finanzas están sanas y que todo está bajo control. Ven. La verdad es que no está tan sano el asunto y eso se puede ver en el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo del gobierno mexicano, el bono a 10 años. Desde septiembre empezó a subir su tasa. Usted sabe que el Banco de México está bajando la tasa. La tasa que mueve el Banco de México es la tasa de corto plazo y esa es la que ha estado bajando. La tasa de largo plazo no la mueve el Banco de México, la mueve el mercado. El gobierno mexicano necesita dinero, vende bonos a 10 años y la gente los compra. ¿A cuánto los compra? Pues conforme se va viendo más riesgoso el asunto, empieza a comprar más barato el bono, lo cual significa una tasa de interés más alta. Bueno, eso está pasando desde septiembre. ¿Por qué desde septiembre? Mi hipótesis es que en ese mes fue cuando Hacienda reconoció que ya no iba a llegar a la meta planteada de déficit. Ellos habían dicho que lo iban a bajar a 3.9% del PIB. Y en septiembre dijeron, mira, la verdad va a ser como 4.3%. Este viernes vamos a saber cuánto fue, porque va a ser la publicación del cierre del año de las finanzas públicas, ya nos dirán cuánto fue. Si es un poquito menos de 4.3, esto puede ayudar al bono. Si es más de 4.3, le va a costar al bono. Y ese movimiento del bono está implicando un fortalecimiento adicional del peso. El peso mexicano se ha fortalecido porque el dólar se ha debilitado, ese 10% que le comentaba yo, que ha caído el dólar durante 2025, explica por qué pasamos de 20 a 18 pesos por dólar. El movimiento de estos últimos días, creo yo que tiene más que ver con esta alza de la tasa de interés, que se ha sumado al debilitamiento del dólar y nos ha movido a 17 y cachito. Hoy lunes el dólar se está desplomando y entonces el peso pues ya anda en 17.25, 17.30, no sé cómo cierre hoy. Esto no es bueno, ¿eh? Los viejitos como yo, que nos tocaron las crisis de 76, de 82, de 87, de 95, asociamos el precio del dólar a la salud de la economía. Economía mal, dólar se vuelve caro, peso se devalúa. Bueno, desde 1996 eso ya no ocurre. El peso mexicano está en un régimen de libre flotación, se ajusta todos los días y se ajusta por movimientos en el mercado internacional, no el nuestro. El peso es una de las monedas más líquidas del mundo, es una moneda confiable, un sistema financiero bastante razonable, no es el mejor del mundo, pero es bastante bueno. Y entonces, pues, todo el mundo usa pesos para moverse de yenes a euros, ahí están moviendo a través de pesos. Y ese movimiento, pues, es el que nos da este resultado, con tasas de interés que son crecientes, pues más gente empieza a utilizar pesos, y entonces los pesos se vuelven relativamente más caros, o visto al revés, el dólar relativamente más barato. Entonces no se confíe, creo yo que esto va a continuar un rato, pero en algún momento va a corregir. Entonces no se confíe demasiado. Finalmente, en términos de comportamiento de la economía, tuvimos también datos el viernes pasado de la actividad económica en el mes de noviembre, y los que se habían emocionado que en octubre nos había ido muy bien, ya se pusieron tristes porque en noviembre se regresó. La razón para mí es muy simple y la platiqué aquí. Tengo la impresión que la gente adelantó en octubre cosas que normalmente hacía en noviembre. Creo en parte esto tiene que ver con el anuncio de aranceles que se iban a imponer a China, que ya se impusieron. Entonces mucha gente empezó a comprar de una vez, es decir, las grandes empresas a juntar inventario para poder vender en estos días y pues ir manejando el arancel que les están imponiendo. Entonces creo que esto fue lo que pasó. Y entonces la emoción de octubre se neutraliza con la tristeza de noviembre y creo que seguimos más o menos igual.
Este viernes también vamos a conocer el crecimiento de la economía mexicana en 2025 en el dato oportuno, no el definitivo ni mucho menos, pero yo creo que vamos a estar por debajo de medio punto porcentual, ya veremos, ¿no? Tampoco es que vaya a haber un gran movimiento, pero creo que va a ser abajo de medio punto, lo platicaremos después. Entonces, nuestra economía sigue en deterioro, el mundo sigue en incertidumbre creciente. Traemos una presión muy fuerte de Estados Unidos por detener gente aquí en México para que el señor Trump tenga pues cosas para darle a sus votantes y que se les olvide lo de Minnesota, por ejemplo. Pues vinieron a llevarse a otro señor ahora. En la semana también les mandamos unos jubilados que teníamos, pero parece que la presión sigue en dirección a agarrar políticos, porque pues los otros ya todo el mundo los conoce, ¿no? Y eso pues debe ser angustiante para la señora Sheinbaum, que en lugar de actuar como lo hizo Mark Carney, el primer ministro canadiense con el que empezamos nuestra conversación, no ha estado buscando cómo colocarse en unas alianzas que nos permitan defendernos un poco de Trump. Ha estado insistiendo en Maciosare, en el himno, en la soberanía, pero eso pues no sirve de mucho en estas circunstancias. Mala situación, somos totalmente vulnerables, sistema energético que no está funcionando, una economía deteriorada, pero pues aquí quieren gobernar a pura mañanera, mano, ¿no? Ya lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.